video that I make, I try to set some goals for myself. In this video that I'm making today, I want to learn how to put subtitles for the videos, both in English and in Spanish. There's going to be some surprises as we go along, and you might think you're in the wrong place, but I hope you'll stay with me. Hola a todos, soy Lino y bienvenidos y bienvenidas a mi cocina. Hoy estoy muy emocionado a mostrarles esta receta muy fácil. Y voy a hacerlo en la Power Grill. Voy a cocinar huachinango a la veracruzana. Es un plato que comí hace muchos años en Veracruz, México. Vamos para la playa. Hoy voy a hacer este plato a mi propio estilo. Es un plato muy fácil y podemos hacerlo en la Power Grill. ¿Cuáles son los ingredientes que necesitamos para este plato? Bueno, vamos a ver. 1 o 2 porciones de filete de huachinango o otro tipo de pescado blanco. El jugo de una lima o un limón verde. Rodajas de cebolla. Más o menos una media taza. 2 o 3 tomates pequeños picados. Un chile verde, 1/4 taza de salsa de tomate mezclada con una media taza de agua. 2 dientes de ajo picado. 1 cucharada de alcaparras. Y media taza de aceitunas verdes, 1 hoja de laurel. Sal y pimienta. Sal y pimienta. Y finalmente, aceite de oliva. Ok, empezamos. Creo que los ingredientes ya están listos. ¡Vámonos! Primero, voy a poner sal y pimienta por los 2 lados del pescado y voy a dejarlo en el jugo de la lima mientras preparo los otros ingredientes y la parrilla. El pescado, huachinango, tomates, cebolla, chile verde, ajo, aceitunas verdes, alcaparras, salsa de tomate mezclada con agua, pimienta, sal y 1 hoja de laurel. Ok, empezamos a cocinar. Estoy usando la Power Grill con la plancha. La plancha no tiene huecos y tengo la temperatura a 350. Ya está bien caliente. Voy a poner aceite de oliva en la plancha. Y voy a poner el pescado en la plancha. Voy a dorar el pescado por ambos lados.
voy a poner más aceite en el otro lado de la plancha. Y voy a poner las cebollas. Vamos a cocinar las cebollas hasta que estén blandas. Huele rico. Voy a dorar el pescado en el otro lado. Qué bonito, ¿no? Ahora voy a agregar el ajo y los trozos de chile verde. Las cebollas están casi blandas y voy a agregar las alcaparras. Un poco de sal y ahora los tomates. Es importante revolver los tomates para no se queman. Voy a agregar la hoja de laurel. Las aceitunas con un poco de líquido. Ahora voy a poner parte de la salsa de tomate mezclada con agua, pero no todo. Si necesito más líquidos después, puedo agregar más. Y voy a poner el pescado sobre las verduras y voy a bajar la temperatura a 250 y poner la tapa. Voy a dejarlo por 10 minutos. Ya pasó 10 minutos
Y voy a poner los vegetales sobre el pescado, sobre el huachinango. Me gusta esta palabra, huachinango. Y voy a poner la tapa de nuevo. El huachinango a la veracruzana está listo y voy a ponerlo en un plato. Aquí tengo el huachinango con arroz y es suficiente para dos o solo para mí, parte por ahora y parte para más tarde. ¿Cómo está el pescado? Tierno y jugoso y escamoso. Voy a probarlo. Qué rico. Gracias por visitar mi cocina. Espero que la hayas pasado bien. Si es así, puedes suscribirte. Si es así, puedes suscribir. Es difícil, ¿no? Y sería muy bueno si le darías un like. Ok, gracias. Nos vemos la próxima vez. Adiós.